Porque la excusa número uno de muchas personas, de las cuales no ahorran, es que no tengo dinero, no me alcanza para ahorrar. Ajá. ¿Verdad? Pero si tenemos un quetzal, podemos empezar. A ver, primero, ponernos nuestras metas. O sea, también escribir cuál es la meta a futuro. Yo quiero ahorrar para tener 3 sueldos mínimos, por ejemplo. Entonces digo, lo quiero hacer en este lapso de tiempo. ¿Cuánto tengo que ahorrar? Tengo que ahorrar 1,000 quetzales en 9 meses porque es lo que yo puedo. Lo apunto, lo aparto fijo y entonces ya cumplo esa primera meta, ¿verdad? Podemos empezar desde un quetzal a crear ese hábito. ¿Por qué repito mucho la palabra hábito? Porque una persona puede ganar 100,000 quetzales al mes, pero como está acostumbrada a que todo lo que gana pues se lo gasta, que cuando yo tomé conciencia que el ahorrar nos ayuda a nosotros a hacer un frente financiero y evitar en la medida de lo posible endeudarnos, entendí que tenía que empezar a ahorrar para que no me siguiera yo endeudando en varias cosas. Bienvenidos al podcast Amigo Financiero de Banrural, donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero. un espacio para conversar sobre educación financiera simple y fácil de entender. Amigo Financiero, El amigo en quien puedes confiar para obtener consejos prácticos y sencillos. el amigo que te enseña a manejar tus finanzas. El amigo que te ayuda a crecer. Y junto a nuestros invitados expertos, ¡Amigos financieros! junto a ellos aprenderemos a tomar el control de nuestras finanzas. Yo soy Pamela Paz. Y yo, David Castro. Y esto es Amigo Financiero. Bienvenidos a un episodio más de Amigo Financiero, donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero. Hoy traemos un tema muy interesante. Les va a ayudar un montón. Escuchen nada más el título. ¿Cómo ahorrar desde un quetzal? Es una propuesta que nos trae nuestra amiga financiera de esta ocasión. Ella es contadora pública y auditora, es empresaria, autora de 5 libros. Aparte, son propios, por supuesto, ¿verdad? Es docente universitaria, posee más de 200,000 seguidores en las redes sociales, tiene un podcast que tienen que escucharlo, se llama Descuadrados con Silvia. Y la vamos a presentar, ya dijimos su primer nombre, ahora su apellido. Está con nosotros nuestra amiga financiera, Silvia Oviedo. Hola, ¿qué tal? Pues mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Será un verdadero honor poder platicar un poquito del área financiera, de los ahorros y pues nada, muchísimo gusto. No, y esto de decir cómo ahorrar desde un quetzal. Seguramente ahorita todos los que van escuchando o viendo este episodio tienen un quetzal. O Sí. sea, ahorita podríamos ahorrar desde un quetzal. Porque la excusa número uno de muchas personas, de las cuales no ahorran, es que no tengo dinero, no me alcanza para ahorrar. Ajá. ¿Verdad? Pero Exacto. si tenemos un quetzal, podemos empezar. A ver, primero, Silvia, ¿cómo podemos definir de una forma sencilla el ahorro? Bueno, pues básicamente el ahorro es apartar una parte de nuestros ingresos mensuales con un objetivo específico. Y en este caso el objetivo sería, por ejemplo, el hacer hacer frente a una emergencia, el tema de diversión, de recreación, pero con un objetivo específico, apartar una parte de nuestros ingresos de manera segura y que no lo movamos, que esté ahí ahorrado. Se puede decir que el ahorro, Silvia, solo trae beneficios. Bueno, son beneficios, pero al final hay que crear un hábito para poder lograr ese ahorro. Ok, entonces es positivo el ahorro. O sea, todo Claro, el tiempo de- ahorrar será positivo. De ninguna manera me va a perjudicar ahorrar. No, por supuesto que no. Siempre es algo positivo, algo que nos genera beneficio. ¿Y tú crees que siempre el ahorro tiene que tener una meta? ¿Será que eso nos ayuda a hacer mejor, o sea, más fácil el hábito? Si le ponemos una meta, si lo visualizamos de alguna forma o si solo ahorramos. No, creo que todo, como todo en la vida, es bien importante que lo hagamos con una meta. Ajá. Es decir, nosotros empezamos a poner aquí, quiero ahorrar la primera semana 10 quetzales, porque lo voy a poner con montos pequeñitos. Quiero ahorrar esta semana 10 quetzales y luego voy aumentando. Creo que es importante que aunque la mente olvida, el papel no. Y creo Ir escribiendo. Exacto, hay que ir escribiendo las metas financieras que tengamos, voy a ahorrar esto esta semana, ir revisando mientras creamos ese hábito y ya después lo hacemos automáticamente, ¿verdad? Como todo en la vida requiere de disciplina, o para tener algo de disciplina requiere de entrega y tener una forma particular de empezar a generar la disciplina.
Por ejemplo, en el estudio, todas las personas somos distintas. Y yo recordaba que en el colegio o en la U, a un cuate se le quedaba lo que venía en el examen porque lo leía y se le quedaba. Pero a otro leía y no se le quedaba, entonces tenía que escuchar que alguien se lo dijera. Ajá. A otro se le quedaba haciendo los chivos. Sí, y los escribía. Ajá. Los escribía y así se le quedaba, ya no los sacaba. Sí, es cierto. A otro se le quedaba con fotos o lo que veía en los videos. Así. Cada quien tenía su método para estudiar. Hay varios métodos para orar. Exactamente. ¿Cuáles Así pueden es. ser? Bueno, principalmente creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es escribir cuántos son nuestros ingresos, hacer un presupuesto. Y que en ese presupuesto, ya les mencionaba, la mente olvida, el papel no, entonces que podamos hacerlo, escribir lo que ganamos mensualmente, si tenemos algún ingreso fuera de lo que es el sueldo fijo, pues escribir también la parte de nuestros ingresos, la parte de nuestros gastos y cuando ya lo tenemos todo escrito, marcar cuáles son algunos gastos que podemos disminuir. Es decir, bueno, aquí estoy gastando mucho al mes y no es necesario. Hacerme la pregunta, ¿esto realmente lo necesito o no lo necesito? ¿Verdad? Y ahí pues vamos disminuyendo algunos gastos. Entonces uno... Ahí hacemos filtro. Sí, exacto. Eso ya no. Mucho café. El cafecito ya no. Exacto. Entonces es de ir ahí encaminados y creo que ese es el principal método. Primero, escribir, hacer un presupuesto, ver a qué le vamos a nosotros a reducir los gastos y ponernos nuestras metas. O sea, también escribir cuál es la meta a futuro. Yo quiero ahorrar para tener 3 sueldos mínimos, por ejemplo. Entonces digo, lo quiero hacer en este lapso de tiempo. ¿Cuánto tengo que ahorrar? Tengo que ahorrar 1,000 quetzales en 9 meses porque es lo que yo puedo. Lo apunto. Lo aparto fijo y entonces ya cumplo esa primera meta, ¿verdad? Pero es importante tanto lo que quiero ahorrar como las metas, anotarlas. Sí, puedes anotar, eso puede ser una clave, puede ser algo que ayude, una herramienta, anotar lo que quiero, anotar cómo lo voy a hacer y eso de alguna manera me está generando algún compromiso. Exactamente. ¿Sí? ¿Habrá algún porcentaje que uno tiene que ahorrar? Bueno, pues en la teoría, digamos, muchos nos pueden decir ahorrar el 5%, ahorrar el 10%, y creo que son porcentajes razonables, un 5 al 10%. Sí. Pero tenemos que ser bien objetivos que la realidad económica del país pues es complicada a nivel mundial. No da para eso. Sí, a nivel mundial. Sí. No nos va a dar para ahorrar todo eso, pero entonces es bien importante que nosotros empecemos desde un quetzal, como es el tema del día de hoy, ¿verdad? Podemos empezar desde un quetzal a crear ese hábito. ¿Por qué repito mucho la palabra hábito? Porque una persona puede ganar 100,000 quetzales al mes, pero como está acostumbrada a que todo lo que gana, pues se lo gasta, de todas maneras no va a ahorrar nada. Aunque gane re bien. Aunque gane bien, exactamente. Entonces, si yo, aunque gane poquito, porque yo recuerdo, miren, cuando yo empecé a trabajar, yo ganaba 800 quetzales al mes hace, imagínense, de esos 800 quetzales, ¿para qué le alcanza a uno hoy en la vida real? Pues, Cuesta. pero pues se puede ahorrar poquito, claro. ¿Y cómo lo harías? Cuando tú dices desde un quetzal, ¿es porque al día un quetzal o a la semana un quetzal? ¿Cómo podría ser ese método hablando literalmente de un quetzal? Claro. Bueno, antes les quisiera contar una pequeña anécdota que a mí me pasó cuando yo era muy pequeñita. Yo, pues, lo digo con mucho orgullo porque creo que todos podemos salir adelante. Pues vengo de una familia de escasos recursos. Entre otras cosas, pues con la extrema pobreza, yo recuerdo que cuando éramos niños, mi mamá se esforzaba muchísimo. Hablo mi mamá, mi papá, pero en esta anécdota que voy a contar, específicamente mi mamá, que para comprar el almuerzo a veces no había comida y solo con tortitas con sal. Y esta realidad la viven muchos guatemaltecos. Es la realidad de miles de guatemaltecos. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Con un quetzal de tortillas a veces, nosotros podíamos comer ya tortillitas con sal. ¿Por qué yo insisto entonces? Pueden ahorrar desde un quetzal y sí es útil. Y por supuesto que va a ser útil. Era para comer. Entonces se puede. Qué ejemplo ese. O sea, ¿cómo vas a decir, no, hombre, ahorrar un quetzal no sirve? Pero si ellas comían con un quetzal. Con un quetzal alcanzaba. Desde luego, era otra época. Hoy pueden ser, con la inflación y al cambio de hoy pueden ser 3 quetzales, pues, claro. Pero con un quetzal se pueden hacer cosas interesantes o se pueden hacer cosas interesantes. ¿Por qué no resulta creíble eso? Tú que venís con este
este pasado económico de tu familia, ¿cuál fue tu primer método de ahorro? Claro, el primer método de ahorro pues fue en la semana. A veces uno cuando lo pueden hacer todos, desde niños, desde adultos, jóvenes. Entonces, cuando yo era pues más joven, cuando era joven, muy joven. pues en aquel entonces, cuando era más joven, empecé con lo que gastaba de mi Tortrix. Perdón mencionar marcas, pero el Tortrix Chapín. La golosina. No estamos haciendo promoción. Pero es algo muy conocido en Guatemala. Claro, es Chapín. Es Chapín. Entonces, eso me lo gastaba yo al día, un quetzal. Tal vez no era por necesidad, sino ya costumbre, ¿verdad? Entonces, mejor en lugar de poder yo gastar eso en una golosina, ya venía y lo gastaba lo usaba en ahorrar. Primero en un cochinito, como normalmente uno dice, a tu alcancía. Es un hábito que se crea desde pequeñitos, ¿verdad? La alcancía. Pero ya luego, después de que ya tenía yo mis ingresos fijos, pues anoté, necesito tener ahorrado lo mínimo 3 sueldos para hacer algún frente a una emergencia. Sí, pues. Entonces ya puse la meta de ahorrar tanta cantidad semanal. Entonces tu método fue, me voy a quitar gustitos para ahorrar, ¿verdad? Porque si uno se da cuenta, en la semana se dan muchos gustitos, que a veces son 20 quetzales, 50, 100, te los puedes quitar y ahorrarlos. Tú empezaste de esta forma, pero con la historia de tu familia, hablando económicamente, ¿quién te dijo que había que ahorrar? O sea, porque me imagino que con no tener, al momento de ya empezar a tener dinero, uno piensa, voy a usarlo. Exacto. O sea, ¿cómo llegaste a ser tan consciente con el hábito del ahorro? Claro, no fue algo fácil, porque entonces yo me recuerdo que cuando empecé ganando ya mi dinerito pues mensual fijo, yo sí me lo gastaba todo. O sea, fue después dije, bueno, ya tenía ahorrado mi cochinito y hasta lo del cochinito de repente uno se lo gasta. Ay, no, ahorita tengo ganas de algo, mejor lo saco, ¿verdad? Entonces, cojo el cochinito. Y va a venir debajo el cochinito. Y el cochinito lloraba. Claro, entonces pues es de tomar uno la decisión porque, bueno, yo no lo digo en mal sentido de que pues, mis papás no me enseñaron a ahorrar. Pero es que también la necesidad nos hacía vivir al día. Sí. Entonces eso no existía en la casa, pues ahí vamos a ahorrar. Cuando alguien se enfermaba, ¿qué hacíamos? Prestar dinero. Y ese es otro punto importante, que cuando yo tomé conciencia que el ahorrar nos ayuda a nosotros a hacer un frente financiero y evitar en la medida de lo posible endeudarnos, entendí que tenía que empezar a ahorrar para que no me siguiera yo endeudando en varias cosas, ¿verdad? Qué curioso lo de Silvia, porque la primera meta que ella tomó para ahorrar fue tener un fondo de emergencia. Porque regularmente uno sus primeros ahorros les pone como meta un carro, un viaje, el enganche de un terreno, de una casa, algo por el estilo, incluso hasta ropa, ¿verdad? Dependiendo de la persona, pero esos son los más comunes. Nunca alguien tan joven piensa, voy a ahorrar porque quiero tener un fondo de emergencia. Eso es algo plausible de Silvia. Y hablando de este fondo de emergencia, ¿es bueno, es recomendable, Silvia? Por ejemplo, ya cuando la vida y Dios, que somos creyentes, ¿verdad?, otorga bendiciones y uno ya tiene varias metas y uno cree que es capaz, porque ahí hizo los filtros de privarse de algunas cosas que no eran necesarias, uno se cree capaz de alcanzar varias metas. Por ejemplo, quiero viajar, conocer este lugar, quiero ajustar para mi enganche de un carro y quiero tener un fondo de emergencia. Es recomendable, por ejemplo, ya que tengo 3 metas para mi ahorro, tener este ahorro en una sola cuenta o tener una cuenta para cada meta. Bueno, yo creo que es muy importante que segmentemos o dividamos el objetivo de cada ahorro, aunque podemos empezar, si aún no tenemos esa práctica, por ejemplo, los primeros 6 meses haciendo el ahorro primero para un fondo de emergencia, que creo que es lo que a veces pasa, un problema de salud, etcétera. Mi recomendación sería que los primeros 6 meses sea solo para fondo de emergencia. Cuando yo ya tomé ese hábito de ahorrar durante esos 6 meses y que ya tengo la meta de cuánto es lo que quiero ahorrar, vamos a poner 10,000 quetzales, sí, pues. por ejemplo.
Es ejemplo, pero va a variar de persona en persona. Exacto. Porque también las personas tienen distintas prioridades. Sí. Pero bueno, mi prioridad principal asumamos que es un fondo de emergencia, los primeros 6 meses. Pero ya después, a los 6 meses, digo, ok, voy al 20% de lo que quiero llegar acá, Ajá. pero voy a empezar a ahorrar también en otros segmentos. Y empiezo ya, bueno, quiero comprarme mi computadora nueva. Ajá. Quiero comprarme mi escritorio nuevo y quiero hacer tal regalo a una persona especial, ¿verdad? Así como David con Pamela. Pues sí, yo pienso en eso. Viene el cumple de Pame, viene Navidad, yo quiero tener un detalle con ella. Entonces sí pienso, tengo que ahorrar para esto. Claro, Sí. por supuesto. Y es importante que anotemos eso. Entonces, ideal que vaya por segmentos, que nosotros lo empecemos a ahorrar. Ya a partir del 6º mes empezamos a hacer la división y que para que podamos lograr eso, ahí incluyamos, si ponemos viaje, voy a viajar a tal país. A veces hay una tentación de agarrar ese dinerito, como es para recreación, y hoy me dieron ganas de ir a algún lugar, mejor voy a tomar esto que ya tengo ahorrado. Ajá. Poner también reglas, como que anotar, poner reglas. Esto no lo voy a tocar si no es para esto, ¿verdad? Y anotarlas también. Entonces, ya cuando tenemos esa regla bien establecida, lo vamos segmentando y en nuestro presupuesto mensual también incluir recreación un poquito para que no sintamos esa tentación de usar el ahorro. Pues ¿verdad? sí, Pues, ya tenemos ahí el sí. espacio, Sí, ya lo tenemos. es cierto. Entonces es importante segmentar y en este caso, ¿tú crees que es importante hasta abrir cuentas diferentes? Esta cuenta de ahorro para esto, esta cuenta de ahorro para el otro, para que no se nos haga ahí Una un cuenta chirmol. monetaria para esto, para gastos fijos, gastos corrientes, una cuenta monetaria. ¿Crees que puede funcionar? Claro, por supuesto, y ahí es donde la frase del conocimiento es poder entra en vigor, porque cuando nosotros investigamos que también las cuentas bancarias nos traen beneficios, digo, ok, esta me va a dar a mí tanto por ciento de interés al mes, al año, un fondo fijo, etcétera, pues yo digo, mejor lo ahorro acá y para diferentes utilidades, ¿verdad? Entonces, una para los viajes, para el fondo de emergencia, una cuenta por cada uno de los rubros, está perfecto. Barrural ofrece eso, fondo de pensiones, fondo de inversión, cuenta de ahorro corriente, hay cuentas de ahorro también con algún tipo de interés especial. Que uno es de quiere. consultar uno en la agencia o a donde uno quiera llegar, ¿verdad? Sí. Bueno, Silvia, tenemos unos mitos financieros que te vamos a leer en este momento y tú solo tenés que decir cierto o falso. Nada más, cierto o falso, y puedes completar con algo. Perfecto. A ¿Ok? ver. Primer mito financiero. Para ahorrar debes sacrificar muchas cosas, lujos, deseos personales, etcétera. ¿Cierto o falso? Falso, falso totalmente. ¿Por qué dirías falso o qué quisieras complementar de eso? Bueno, porque lejos de que nos prive de algunas necesidades, nos ayuda a cumplir esas metas que tenemos. Bien, qué buenísimo. La gente dice, me quito el poder disfrutar. No, con tu ahorro vas a poder disfrutar hasta más. Sí, pues. Sin deuda. Sin deuda. Sin deuda. Siguiente mito. Otro mito. Ahorrar significa comprar ofertas. Falso. Ahora, aquí es importante que nosotros cuando vayamos, por ejemplo, al súper, aquí un poquito más amplia la explicación, cuando vamos al súper, por ejemplo, llevemos un listado de lo que voy a comprar ese día y que tenga yo en mente, no voy a comprar nada más porque esto es lo que necesito. Ajá. Claro que puedo buscar ofertas de lo que sí necesito. De lo que necesito. Ajá. Pero si hay algo que no necesito, aunque esté a mitad de precio, no lo compro. Sí, Pues sí, claro. si no es necesario aún en 2x1, ¿no? Estás No, pues, gastando sí. de más, ¿verdad? Exacto. Último mito. Se controla mejor el ahorro cuando es en casa, en el cochinito, por ejemplo, que cuando se ahorra en una cuenta bancaria. Ahí termina el mito. Bueno, es falso. Muchos dicen, es que en mi casa lo tengo seguro, o se dejan pues desinformar por comentarios que a veces hay en redes sociales. Ajá. No utilices los bancos, porque eso Ajá. pasa. Es falso. Es útil que nosotros utilicemos el dinero y lo ahorremos, porque estando en casa, yo o lo puedo tomar en cualquier momento y es Sí, que es la tentación, tentación. Sí. o me lo roba alguien.
O Pero sea, peligroso, sí. claro. Entonces hay que ahorrarlo en el banco, es útil y ganamos interés. Es que eso, recordemos que los intereses no se ganan estando ahí en la casa. En el colchón no gana intereses el dinero. Eso está comprado y de fijo. Seguro, una cosa también extra, a nivel legal, si uno tiene la oportunidad y ya ese montoncito que uno está ahorrando ya se convierte en algunos miles de quetzales, también es bueno tenerlo allí, tener un respaldo de yo gano esto y lo ahorro y lo tengo bancarizado. Ya uno le puede demostrar a la SAT o a otro organismo legal que uno tiene todo el dinero en orden, bancarizado, legalizado. Pues sí. Cuando entra en el sistema bancario, el dinero es legal prácticamente. Entonces, lo mejor es para evitar cualquier perspicacia o suspicacia en este caso, ¿verdad? O cualquier malentendido, tenerlo bancarizado porque está en el sistema legal nacional. Claro, ¿sí? Y ahí es importante que como un tip, está el tema de la bancarización, que no podemos nosotros tener más de hacer pagos mensuales a una sola persona en efectivo mayores a 30,000. Y muchos tienen esa costumbre de solo efectivo. No, hay que bancarizar. Sí, para evitar y es seguro clavos, también, hombre. ¿Verdad? Sí. Hay personas que escuchan este podcast y nos escriben para hacerle preguntas a los amigos financieros. Entonces, Jackie te pregunta, ¿qué gastos me aconsejas reducir para ahorrar más? Bueno, perfecto, qué buena pregunta. Bueno. Todos estamos esperando esa pregunta. Hay que... Bueno, la respuesta sí se puede. Bueno, básicamente tenemos que tener nuestro listadito de lo que gastamos fijo mes con mes. Primero, a simple vista, yo me voy a dar cuenta de unos gastos que están elevados que no pudiese tener. Y ¿saben qué? Aquí incluso si uno tiene un mal hábito, como por ejemplo algún vicio que esté requiriendo mucho de nosotros diario, porque hay un vicio que sí requiere un gasto diario, entonces digo, ¿lo puedo dejar? ¿Y cuánto me ahorraría yo dejando este vicio? O sea, principalmente, pues. Deberían de hacer hasta las cuentas. Por ejemplo, voy a contar algo muy personal, pero David en su momento tuvo un vicio, ¿verdad? Que era una bebida. Era un mal hábito, un mal consumo. Sí. Y un día él hizo el ejercicio, dijo, en el fin de semana, yo tomando y yo invitando a los cuates, ¿cuánto me gasto en el fin de semana? Lo apuntó a la gran, o sea, pudo haber sido un gran ahorro, pero ya después este tipo de cosas lo hicieron a él cambiar, ¿verdad? O sea, hacer hecho, esos números sirven. En ese momento que hice esos números, dije, bueno, sí se puede ahorrar, sí puedo conseguir metas, puedo lograrlas si yo me privo de esa salida de los fines de semana con los cuates y con los excesos, ¿verdad? Entonces lo hice y durante un año yo puedo conseguir para el enganche de una casa. ¡Qué barbaridad! Nos íbamos a casar y yo dije, entonces yo tengo un año para hacerlo y yo sé que si soy disciplinado y dejo de hacer o de tener esos excesos, esos consumos que tenía, yo sé que puedo lograrlo. Y gracias a Dios pude en su momento, ¿verdad? Pues qué alegre. Sí. No, y felicitaciones. Es un reto el yo dejar un mal hábito y convertirlo, pero no hay que tener también aquella culpa de lo que pudo haber pasado. Obviamente lo razonamos, pero se puede hacer el cambio. Peor es seguir en el mismo ciclo, no, ¿verdad? No martirizarte de, ay, qué tonto, porque no lo hice. No. Hacer ahorita el cambio. Eso, sí. Claro, entonces ese es el primer truco. Segundo, pues también hay algunos gastitos en la casa que podemos nosotros reducir, averiguar qué tipo de luces puedo tener, porque entonces, aunque sean, ya vimos que un quetzal es útil. Por ejemplo, en un mes me sale energía eléctrica 400 quetzales, pero si cambio las bombillas voy a empezar a ahorrar y me sale 350. Yo ese dinero que antes tenía para pagos, digo, no, ya no lo voy a tomar en pagos, pero no es que lo vaya a usar, mejor lo ahorro. Entonces, gastos en casa y sobre todo que para ahorrar más, lo último sería, obviamente el objetivo siempre es ganar más. Si yo gano más, voy a ahorrar más. Y ahí es aprovechar tiempo que a veces dedicamos a estar 5 horas en redes sociales. En TikTok. Ajá, que es tan adictivo, ¿verdad? Pues entonces digo, yo soy buena, por ejemplo, en mi caso, yo soy buena en contabilidad. Entonces, o en auditoría. Vengo de esas 5 horas, voy a usar solo 2 porque ya sé que me cuesta dejar esa adicción, por ejemplo. Y entonces de esas 3 horas al día, mejor las voy a dedicar a ser productiva. Voy a dar asesorías en conta y en auditoría porque yo soy buena en eso. ¿Por qué no lo aprovecho? Es una entradita extra que vas a poder ahorrar. Pero tomando en cuenta que esa entradita extra es para el ahorro. Sí, Porque la gente
aquí en Guatemala, porque no hay mucha educación financiera y eso tratamos con este tipo de espacios que hay educación financiera. Aquí en Guatemala pensamos, yo crecí con ese pensamiento, entre más ganamos, más gastamos. Pensamos que es una obligación y no es así. Entre más ganamos, más podemos ahorrar y alcanzar algunos sueños con ese ahorro. Sí, sería lo ideal. ¿Sí? Siguiente pregunta. La siguiente pregunta la hace Edson y dice, estoy pagando un préstamo. ¿Cómo hago? ¿Cómo debo equilibrar el ahorro con el pago de esta deuda? Muy bien, en este caso creo que también es una realidad muy grande que pues muchas de las personas en Guatemala están con pagos, con deudas, la mayoría, ¿verdad? Sí. A veces los préstamos también son útiles, o sea, saco un préstamo para poder agilizar algún proceso, pero entonces digo, me faltan 24 meses para hacer el pago de esa deuda. Me pongo yo en mente que durante esos 24 meses lo único que voy a poder ahorrar es un 1% de mi sueldo. Pero cuando ya termine de pagar ese préstamo, como ya tengo la costumbre de hacer ese pago mensual, entonces me pongo la meta. Ok, ahorita tengo que pagar, pero después ese dinero de los pagos mensuales, mejor lo ahorro. O sea, ya cuando termino de pagar el préstamo. Mejor lo ahorro, cabrón. Hacer de cuenta que sigue Que seguís pagando la pagando, deuda. qué bonito. Excelente. Sí, ¿Ya ven? Muy bien. Porque las personas salen de deudas y otra vez lo mismo. Ya. Salí de esa deuda, ya. Pido A finiquito. A gastar. Y ese dinero sí, a gastarlo. Claro. O se puede invertir o se puede ahorrar, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, tercera pregunta. Dice Alan, ¿por qué no es conveniente guardar mis ahorros en la cuenta corriente con el resto de mi dinero? O sea, me imagino que en la monetaria, En la ¿verdad? monetaria, que es la que uno usa para pagar la gasolina, para pagar los gastos La que diarios. usas normalmente. La que se usa normalmente. Claro, es para ayudarnos a nosotros mismos, porque la tendencia está ahí, la tentación. Bueno, ahorita solo puedo gastar este dinero que tengo en la cuenta. Si yo las tengo separadas, yo sé que ese es mi límite de lo que tengo en la cuenta monetaria, ¿verdad? La corriente. Sí, pues. Y lo demás lo tengo en una cuenta de ahorro o en un plazo fijo, entonces eso no lo puedo tocar y no lo puedo usar instantáneamente. Como lo mismo de tener el dinero en casa, ahí lo agarramos. Entonces es mejor separarlo para que nosotros podamos cumplir nuestras metas y tener el control de nuestras finanzas. Yo quisiera agregar aquí, contando una anécdota que tuvimos David y yo, nos metimos una vez a un método de ahorro que era cada semana subirle 10 quetzales. Por ejemplo, la primera semana de abril, ahorrar 10 quetzales. La segunda semana de abril, ahorrar 20 quetzales. Más los 10 que ahorramos la primera semana, ya van 30. Ya van 30 de ahorro. Sí, claro. La tercera semana, ahorrar 30 quetzales. Y entonces a cada semana agregarle 10 quetzales más. De esta versión hay de un quetzal, como tú decías. Claro. La primera semana, ahorrar un quetzal. La segunda semana, ahorrar 2 quetzales. Pero sumados son 3. Ajá, entonces tú puedes buscar de acuerdo a tus ingresos, a tus capacidades, pero no dejar de hacerlo. Tú podrías ahorrar ya cada semana 5 quetzales. Lo que pasa es que no te das cuenta que en gaseosas, en dulces, estás gastando un montón. Y como uno prefiere seguir la dopamina, ¿verdad? Exacto. La dopamina uno la prefiere. Placeres instantáneos que generan dopamina, ¿verdad? Ajá, esos placeres que generan dopamina, uno los prefiere antes que ahorrar. Pero después vas a ver que tus sueños se hacen realidad porque ahorraste. Sí. Vas a tener paz en una emergencia, como tú bien lo decías. Entonces el ahorro es vital para uno vivir mejor. Exacto. Se vive mejor con el ahorro. Totalmente. Y recuerden que la práctica hace al maestro en todo en la vida y no es la excepción en el ahorro. Así que ya vayamos agarrando esa costumbre, ese hábito de ahorrar y pronto seremos expertos en ese tema. ¡Eso! Hay muchos padres de familia que nos están viendo y esto es importante. Y ojalá que también si hay maestros que nos están viendo, por favor, está en ustedes transmitirle a sus hijos o a sus alumnos, a las nuevas generaciones, el hábito al ahorro. En PAME funcionó. Mi suegra le inculcó bastante el tema del ahorro. ¿Y qué hizo PAME? No solo se volvió una persona que ahorra por religión o por ley, sino que me salpicó a mí ese modelo. Yo ahorro, obviamente siempre puedo porque yo
limito mis gastos para poder ahorrar todos los meses. Ahorro porque yo copié el modelo de Pame. Sí, al final se contagia. Entonces, maestros, padres de familia, abuelitos, inculquen eso en las nuevas generaciones, por favor, para que este país tenga un mejor desarrollo. Gracias, Silvia, por acompañarnos en este episodio. ¿Quieres agregar algo más? Pues nada, que fue un verdadero gusto compartir con ustedes y que esperamos que este podcast sea de mucha utilidad para quienes nos vean. No hay edad para empezar a ahorrar tampoco, así que echémosle ganas y todo es posible mediante la práctica. Vamos, Gracias, se puede. Silvia. Gracias, Muchas Silvia. gracias por acompañarnos y recuerden que pueden ver más episodios de temas financieros, esta educación financiera que es tan vital. Pueden encontrarlos en amigofinanciero.com. Hasta la próxima. Y hasta aquí llegó este episodio de Amigo Financiero. Espera. No malgastes tu dinero. Mejor escucha Amigo Financiero. Nos vemos en otro episodio de Amigo Financiero, donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero. Un espacio para conversar sobre educación financiera simple y fácil de entender. Ayúdanos a compartir este episodio con familiares y amigos que quieran tomar el control de su vida financiera. Encontrarás consejos prácticos y sencillos por parte de nuestros invitados expertos. Suscríbete hoy a YouTube, Spotify o en tu aplicación favorita para escuchar podcast. Y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Y no se te olvide seguirnos en todas las redes sociales de Banrural. Recuerda que puedes buscar más información sobre finanzas personales en la página amigofinanciero.com. Hasta el próximo episodio. ¡Amigos financieros!